Hechos capítulo 8, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Hasta aquí la lectura, y estos son los versículos que vamos a tratar en esta mañana. Como sabéis, algunos de vosotros estamos viendo a través del libro de los Hechos el desarrollo, el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento, la expansión de la iglesia. Y continuamos, ¿verdad? Acabamos la última vez que prediqué del capítulo 7, viendo a Esteban, ese valeroso, ese fiel testigo del Señor, defendiendo la fe delante del Sanedrín, y cómo fue acusado de blasfemia y allí mismo fue apedreado. El primer mártir de la iglesia. De hecho, mártir significa testigo. Viene de la palabra testigo. Y empezamos en el capítulo 8, dice: Y Saulo consentía en su muerte. Allí estaba Saulo. En estos versículos vemos unos acontecimientos que provocaron la extensión del Evangelio más allá de Jerusalén. Hasta entonces, todo lo que hemos visto en el libro de los Hechos se centraba en Jerusalén. Todo lo que sucedía en Jerusalén. Como la predicación de Pedro en Pentecostés, la sanación del cojo un poco más adelante, cómo fueron llevados ante el Sanedrín, fueron amenazados, etcétera, etcétera. Y vemos todo el desarrollo de la iglesia, pero dentro de la ciudad de Jerusalén. Y ahora vemos unos acontecimientos que fue la muerte de Esteban y la siguiente persecución que provocaron la expansión de la iglesia. Provocaron que los creyentes salieran de Jerusalén y fueran esparcidos por otras regiones, por Judea y por Samaria. Vemos que en la defensa que Esteban hizo del Evangelio acusaba directamente a aquellos gobernantes de Israel. Les acusaba de duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos estaban rechazando con su incredulidad a Jesús, el Mesías. Ellos estaban llenos, empapados de un orgullo de religiosidad. ¿Quién les iba a decir a ellos qué es lo que necesitaban, verdad? Siendo fariseos, siendo cumplidores de la ley a tan rajatabla. Pero vemos cómo ellos estaban realmente resistiendo, como les dijo Esteban: estáis resistiendo al Espíritu Santo, como vuestros padres que mataron a los profetas, así vosotros resistís al Espíritu Santo. Y la información que Lucas nos da en estos versículos, muy posiblemente la recibió de un testigo ocular. Ya sabéis quién es, ¿verdad? Saulo dice que estaba allí. Saulo más adelante es el apóstol Pablo, cuando el Señor en su gracia lo salvó. Y Lucas fue compañero de Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Y muy posiblemente Pablo le explicaría cómo el Señor obró en su vida para traerlo a la salvación. Pero antes ahí estaba Saulo, aquel hombre celoso de las tradiciones de sus padres, aquel hombre que vamos a ver un poquito acerca de él. De hecho, en estos versículos vamos a ver tres grupos, ¿no? Bueno, grupos o personajes. Primero es Saulo, vamos a considerar algunas cosas acerca de Saulo. Después los cristianos que fueron esparcidos por todas partes, y después los cristianos que no fueron esparcidos, que se quedaron en Jerusalén. Es un poquito lo que vamos a ver en esta mañana. Pero versículo 8, la primera frase: Y Saulo consentía en su muerte. Saulo, sabéis, nació en la ciudad de Tarso, pero se educó en la ciudad de Jerusalén. Tarso está a 945 kilómetros de Jerusalén. Hay una buena distancia. De Tarso hasta Jerusalén es como lo que puede haber desde aquí hasta París. Es una buena distancia. En coche puedes tardar 10, 12 horas. En aquel tiempo seguramente era un viaje muy largo, recorrer 945 kilómetros. Este hombre nació en la ciudad de Tarso, dice, una ciudad no insignificante de Cilicia, pero instruido, dice, en la ciudad de Jerusalén,
Y además dice, a los pies de Gamaliel, nos dice en Hechos 22:3, fue instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En Hechos 22:3 habla de sí mismo así, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Recordáis? Hace poco vimos quién era este Gamaliel, miembro del concilio, el Sanedrín, hombre de gran prestigio, fariseo, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo. Lo que este hombre decía, los demás lo consideraban. De hecho, fue aquel que en una ocasión, en Hechos 5, consiguió calmar los ánimos del Sanedrín cuando estaban juzgando a los apóstoles. Él fue el que dijo aquellas palabras: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él dijo estas sabias palabras en aquella ocasión en Hechos capítulo 5, y entonces a los apóstoles, pues les azotaron y los soltaron, ¿verdad? Consiguió frenar los ánimos del Sanedrín. En el juicio de Esteban, muy posiblemente Gamaliel también estaba allí, como miembro del Sanedrín. En esta ocasión o no pudo decir nada o no quiso decir nada. O quizás las palabras de Esteban habían ido tan lejos para aquellos duros fariseos, que había simplemente sentenciado su propia muerte. Pero Saulo, que fue instruido a los pies de Gamaliel, parece ser que en cuanto a los discípulos de Jesús no veían las cosas de la misma manera. Así como Gamaliel decía, no seáis tal vez luchando contra Dios, Saulo optó por la línea dura. Posiblemente vio que había una incompatibilidad del judaísmo con las enseñanzas de los discípulos de Jesús. Había una incompatibilidad. Esto no puede dejar que se escape de las manos. Lo habían tratado de frenar. Trataron de frenar con la muerte de Jesús. Trataron de frenar, ¿verdad?, su mensaje. Ahora había sucedido la muerte de Esteban. También trataron de frenar. Amenazaron por varias ocasiones a los discípulos para que no predicasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Llegaba un momento, dice, esto se está escapando de nuestras manos, ¿verdad? Y Saulo, a pesar de que fue instruido a los pies de Gamaliel, optó por la línea dura. No es dejarlo, si esta obra es de Dios, no la podréis destruir, si es de los hombres se desvanecerá. No, él optó por la línea dura. Y Saulo consentía en su muerte, allí estaba. En el capítulo 7, dice que echaron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, mientras apedreaban a Esteban. Un joven Saulo. Ahí estaba, siendo testigo de la muerte de Esteban. Había algo que Saulo veía como una señal de que los seguidores de Jesús estaban en un error, y era el hecho de que al Cristo que predicaban había sido crucificado. Esto él no lo podía entender. Al Cristo que anuncian estos discípulos de Jesús es un Cristo que han crucificado. En el libro de Deuteronomio dice, maldito por Dios es el colgado. Había una maldición de parte de Dios para aquel que era colgado. Y Cristo fue colgado en aquella cruz del Calvario. ¿Cómo iba a ver él al Mesías, aquel que había sido colgado, había sido maldito por Dios? Años más tarde lo expresó de esta manera en 1 Corintios. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. En estos días lo que él se encontraba era un tropiezo. ¿Cómo voy a creer yo en un Mesías que ha sido maldito por Dios, crucificado en una cruz? Era un tropiezo, era algo que no podía entender ni podía aceptar. Por eso tanto él como los gobernantes de Israel trataron de acallar aquellas enseñanzas. Y aquellos judíos que creían en Jesús eran considerados como traidores apóstatas de las tradiciones de los padres. Cuando Esteban fue martirizado, allí estaba este joven Saulo, guardando las ropas de los testigos, de aquellos que apedreaban a Esteban. Y Saulo consentía en su muerte, leemos. Saulo estaba de acuerdo con lo que allí estaba sucediendo. Llegó al convencimiento de que la única manera de luchar contra aquella plaga era una lucha activa, era una lucha por la fuerza.
En el versículo 3 nos dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Su celo farisaico era ejemplar. Su disposición a luchar de una forma tan activa sin duda le hacía ganar puntos ante los gobernantes de Israel. Se estaba labrando un futuro, quizás, como miembro del Sanedrín. Este joven, dispuesto a ir casa por casa, persiguiendo a aquellos que creían en Jesús, arrastrándoles ante los gobernantes. Vamos a ver varios versículos como él después recuerda este tiempo. En Gálatas 1, versículo 13. Son palabras del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso en aquel tiempo. Gálatas, capítulo 1. Y versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Lo veis? Aquí está dando el testimonio de cómo él era en aquel tiempo. Dice que asolaba la iglesia. Asolar es destruir, arruinar, arrasar, que no quede nada en pie. Es interesante. Cuando Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. Y aquí tienes a Saulo de Tarso asolando la iglesia. El Señor edificando, Saulo derribando, ¿verdad? ¡Qué lucha! Jamás podría contra el Señor. Jamás podría destruir aquello que el Señor levanta. El Señor en su gracia está usando todas las circunstancias para llevar a cabo sus planes y sus propósitos divinos. Hechos 22, vamos a ver ahora, y versículo 19. Hechos 22, 19 y 20. De nuevo es Pablo recordando aquel tiempo. Dice: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Vemos aquí Pablo de nuevo recordando aquel tiempo, cuando él perseguía y asolaba la iglesia, encarcelaba, dice, y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Una lucha encarnizada contra el Evangelio del Señor. Y unos versículos más, en Hechos 26, versículos del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No era algo que Pablo quisiera esconder de su pasado, al revés. Era algo que quería dejar bien manifiesto. ¿Por qué? Porque ahí puede dejar bien manifiesto hasta dónde alcanza la gracia de Dios. Cuán lejos estaba él, persiguiendo, derribando, destruyendo lo que el Señor estaba edificando, hasta que el Señor, en su gracia, lo salvó. Perseguía sobremanera. Dice, cuando en el versículo 10, dice: y cuando los mataron, al final del versículo 10, y cuando los mataron, yo di mi voto. Está hablando en plural, pero es muy probable que se esté refiriendo a la muerte de Esteban, porque la
la pena capital estaba prohibida. Ellos estaban bajo el gobierno de Roma y solamente era permitido cuando había blasfemia contra la santidad del templo, que fue el caso de Esteban. Esteban consideraron que había blasfemado contra el templo y ahí las autoridades romanas dejaban a los judíos. Bueno, vosotros haced. Pero no había ninguna otra causa por las que ellos pudieran dar muerte a nadie. Así es posible que este versículo está generalizando Pablo, cuando dice cuando los mataron, quizás está refiriendo solamente a Esteban. No tenemos registro de más muertes. Sí tenemos registros de que eran perseguidos, que eran llevados a las cárceles, que eran azotados y que eran forzados a blasfemar, ¿verdad? Había un dolor físico, una persecución física. Jesús mismo dijo estas palabras a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esto es lo que estaba haciendo Saulo de Tarso. Yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que él había creído, ¿verdad? Él pensaba que rendía un servicio a Dios, aniquilando a aquellos cristianos, persiguiéndolos. Posiblemente este era el pensamiento que a él le movía para asolar la iglesia, que él estaba defendiendo las tradiciones de sus padres. Recordemos que él era fariseo y eran considerados los religiosos más puros y estrictos. No había ningún otro grupo como ellos. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Y ahí está la frase. No conocían a Dios. Mucho celo de las tradiciones, mucho celo de la ley, pero no conocían a Dios. No supieron discernir los tiempos. No vieron a Cristo, el Mesías prometido. Un Cristo que sí fue maldito por Dios en la cruz por causa de nuestros pecados, pero no discernieron los tiempos. Y este ha sido el patrón de muchos que piensan que sirven a Dios cuando en realidad no le conocen. Me hace pensar en la Inquisición, ¿verdad? ¿Cuántos han asolado la iglesia del Señor? ¿Cuántos pensaban que luchaban por Dios cuando en realidad luchaban contra Dios? Y a esta labor estaba entregado Saulo hasta que Dios en su gracia lo alcanzó. Eso lo veremos en el capítulo 9, cuando el Señor se le apareció camino de Damasco. ¿Él iba a qué? A perseguir a los cristianos que pudieran estar allí. No solo a Jerusalén, sino a Damasco, una ciudad en el extranjero. Voy a acabar con esta plaga. Ese era el motor de su vida, ¿verdad? Hacer todo lo posible para derruir, para destruir, para derrumbar la iglesia del Señor, aquello que el Señor estaba edificando. Saulo de Tarso. Volviendo a Hechos, capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte y sigue diciendo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El mismo día en que Esteban murió, aquellos judíos enfurecidos no se dieron por satisfechos y continuaron buscando por Jerusalén a todos aquellos que creían lo mismo que creía Esteban. Y es muy probable que aquella persecución se centrara en el grupo de los judíos helenos a los que pertenecía Esteban. Estos entendían el judaísmo no tan extremo como los judíos de Palestina. ¿Recordáis que hablamos en el capítulo 6? Hubo aquel problema en la iglesia, ¿verdad? Que los griegos, hablaban de judíos griegos, de habla griega, disputaban con los hebreos de que las viudas eran desatendidas. Habían esos dos grupos dentro del judaísmo, dentro de la iglesia del Señor. Aquellos que tenían un trasfondo griego y aquellos que tenían un trasfondo de la tierra de Palestina. Y es muy posible que esta persecución se levantara sobre todo, principalmente, contra aquellos judíos helenos, de habla griega, como era Esteban, que eran un poco más relajados en cuanto a la ley, en cuanto al templo. Aquella persecución provocó una estampida de Jerusalén y después de ver lo que hicieron con Esteban no necesitaron mucho más para salir de aquella ciudad. Muchos seguramente cogerían todo lo que pudieran de sus casas y dicen, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Han matado a Esteban, lo han apedreado hasta la muerte, están entrando casa por casa, están buscando a aquellos que creen en el Señor, los están llevando presos, vámonos de aquí, coge
y yo me imagino una estampida de creyentes saliendo de Jerusalén, sin tiempo a recoger sus cosas y sin tiempo a organizar sus cosas, ni vamos a hacer esto, ni vamos a hacer lo otro, huir por sus vidas. Preguntamos, ¿estaba esto fuera de los planes de Dios? ¿Cómo es posible? Podemos decir, ¿verdad? No estaba fuera de los planes de Dios. Él tenía un propósito para todas las cosas. La voluntad de Dios era que el mensaje del Evangelio fuese propagado, comenzando en Jerusalén, yendo a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor usó esta persecución para que eso tuviera su cumplimiento. Aquellos cristianos fueron esparcidos fuera de Jerusalén y no pudieron llevar muchas cosas con ellos, pero llevaban algo en sus corazones, que era el tesoro de la gracia de Dios. Eso sí que lo llevaron. Y eso lo compartieron allí donde iban. Y es maravilloso cuando vemos la providencia de Dios y cómo el Señor lleva a cabo sus propósitos, aunque nosotros no podamos entender las situaciones. Sabemos que Dios hace todas las cosas bien. Dios no se equivoca. Nunca llega demasiado pronto, nunca llega demasiado tarde. Nunca hace lo que no debe. Él lo hace todo perfecto. Y permitió aquel tiempo, en aquella situación, que Esteban muriese y Dios fuese glorificado a través de aquel sacrificio. Que los creyentes salieran perseguidos de Jerusalén, llevando consigo lo más valioso, que es la gracia de Dios en sus corazones. Y estaban por encima los planes de Dios, que lo que nosotros diríamos que es más importante, ¿verdad? El bienestar. Ellos fueron compartiendo por donde quiera que fueran esas buenas nuevas del Evangelio. Fijaros en el versículo 4, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahí está. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Tuvieron necesidades, pasaron dificultades, no tenían dónde vivir, tenían que buscar un sitio donde vivir, tuvieron que dejar sus casas, no tenían en qué trabajar, tenían que buscar trabajo para mantener a sus familias. Pero aún así no se olvidaron de compartir el Evangelio, en medio de todas esas penurias, en medio de todas esas dificultades. No dijeron, no, mira, vamos a ir a un sitio, nos aposentamos, y cuando esté toda nuestra casa hecha, todo organizado, entonces empezamos a dar testimonio del Señor. Ellos iban dando testimonio del Señor en medio de todas esas penurias, dificultades que se encontraban. Y es interesante que el Señor no escogió en este momento a los apóstoles para llevar el Evangelio a otras regiones de Judea. Escogió a la iglesia del Señor, a los creyentes, los que se habían convertido, para extender el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era del grupo de los judíos helenos. ¿Recordáis? Había sido escogido a la misma vez que Esteban para servir a las mesas. Esteban, Felipe, Nicanor y varios, ¿no? Pues aquí tenemos a Felipe, que dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí estaba también, llevando el Evangelio del Señor a la ciudad de Samaria, y esto lo veremos en la próxima ocasión. Capítulo 11, versículo 19. y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Veis lo que dice? Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿A dónde llegaron? Fenicia, Chipre, Antioquía, lugares muy distantes de Jerusalén. Y ese fue el detonante, eso fue el día que el Señor escogió
de enviar a su iglesia a predicar el Evangelio a las otras regiones fuera de Jerusalén. El Señor es sabio y todopoderoso. Nos lamentamos, por supuesto, del dolor y del sufrimiento que muchos hermanos han experimentado en sus vidas, pero fijémonos cómo el Señor obra para su gloria y el avance de su reino. Nosotros, desde este punto en la historia, podemos mirar y ver toda la panorámica. Aquellos hermanos no tenían esa oportunidad. Ellos estaban allí en medio, viviendo todas aquellas situaciones, ellos no podían ver, pero Dios estaba llevando a cabo sus planes, sus propósitos. Estaba llevando a sus evangelistas a llevar las buenas nuevas de salvación, fuera de Jerusalén, a otras regiones. Esta fue la primera persecución de la Iglesia. Pero ya Esteban dijo antes de morir: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ya hubieran otros, ¿verdad?, antes de que Jesús viniera, que fueron muertos por causa del Señor. La historia de la Iglesia está bañada en sangre. Jesús le dijo a sus discípulos los días que vendrían, y fijaros, les dijo el Señor en Lucas 21, dice: antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto el Señor se lo está diciendo, esto es profecía. Esto es lo que os va a pasar. Es curioso, ¿verdad? Podríamos decir, esto no entra dentro del marketing, ¿verdad? No entra dentro del marketing de animar a la gente, venga, que crean en el Señor, todo te va a ir bien, vas a ser rico, vas a cambiar el coche, vas a tener una casa más grande, ¿verdad? Ese falso evangelio de la prosperidad. No, el Señor les dice: os perseguirán, os entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Esto, la persecución os va a ser ocasión para dar testimonio. Proponed, les decía Jesús, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Esto es difícil, ¿verdad? Te van a llevar a un sitio, te van a juzgar, yo les voy a decir esto y les voy a decir tal versículo y les voy a decir, ¿verdad? Les voy a preparar mi defensa bien preparada. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo debéis de responder en vuestra defensa. Porque, y aquí viene una promesa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Esto es lo que pasó con Esteban. No podían resistir al espíritu con que hablaba Esteban. Os daré palabra y sabiduría. Esto es una promesa del Señor para su iglesia. Van a venir tiempos difíciles, vas a pasar persecución, vas a ser llevado ante tribunales, os van a perseguir en la siena. Proponer no pensar lo que vais a decir, porque yo en ese momento os voy a dar palabra de sabiduría. Dice: seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto eran las palabras del Señor a sus discípulos. Antes incluso de que Jesús muriese, les está diciendo: esto es lo que viene. Esto es lo que viene. También en Lucas 9 el Señor les dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. El Señor da la victoria a los suyos, aun en las situaciones más difíciles. ¿Os recordáis aquel versículo? No temáis a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Y nada más pueden hacer. Vosotros estáis seguros en el Señor. Pablo lo expresó así en Romanos 8, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este lo escribe Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que la asolaba. La gracia de Dios puede hacer maravillas en una persona. Aquel perseguidor de la iglesia fue el instrumento que el Señor escogió para llevar su nombre en presencia de reyes, ¿verdad? Y de los gentiles y de los judíos. Y de una forma valerosa sembró
el Evangelio en gran parte del Imperio Romano, aquel perseguidor de la Iglesia. La gracia de Dios transformó de tal manera su vida que ahora dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Algo que decir es la misma intensidad que Saulo de Tarso mostró para perseguir al cristianismo, es la que después mostró en su vida defendiendo el cristianismo ante el judaísmo. Esto lo puedes ver en su vida, con esa misma intensidad. Lees el libro de los Gálatas, escrito en contra de los judaizantes, ¿verdad? Con qué fuerza se opone a aquellos judaizantes. Y él había estado ahí, ¿verdad? Qué transformación más grande trae la gracia de Dios al corazón del ser humano. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no está en nosotros, sino en aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros. La iglesia del primer siglo, lo vemos en el libro de los Hechos, sufrió persecución principalmente por parte de los judíos. Allí donde iba Pablo, iba a predicar a la sinagoga y cuántas veces tuvo que salir corriendo, alguna vez apedreado. La persecución dentro de los judíos mismos para aniquilar al cristianismo. Más adelante las persecuciones vinieron por parte del Imperio Romano. Hubieron durante 300 años 10 grandes persecuciones por parte del Imperio Romano, principalmente porque los cristianos no se postraban ante el emperador ni ofrecían incienso a él como si fueran los dioses. Solamente Dios es digno de ser adorado. Y por negarse a ofrecer incienso y sacrificios a los emperadores eran perseguidos y eran llevados a la muerte. Esto nos toca de cerca. En el año 1200, 114 valdenses, que eran cristianos, fueron quemados vivos y sus cenizas echadas al río Ter, en Girona. Este nos toca de cerca, ¿no? En el año 1200, 114 valdenses quemados vivos y sus cenizas echadas al río Ter. El 23 de agosto de 1572, la noche de San Bartolomé, en París, hubo una masacre de hugonotes, protestantes calvinistas. 2000 murieron aquella noche en París y 10.000 en toda Francia. Y hay una lista impresionante. Hay un libro llamado El libro de los mártires que escribió John Fox, un inglés del siglo XVI, un libro muy leído por los puritanos, donde narra los sufrimientos, persecuciones, torturas de muchos hermanos que han creído lo mismo que nosotros creemos. Es un libro, puedes leerlo, puedes encontrarlo en internet. El libro de los mártires, de John Fox. Era un libro recomendado, ¿verdad?, por los puritanos. Lee la Biblia, pero lee el libro de los mártires. Después, igual que hoy recomendamos, lee la Biblia, pero lee el Progreso de Peregrino, ¿verdad? El Progreso de Peregrino vino 100 años más tarde. Pero era un libro muy recomendado y se cree que influenció grandemente a los puritanos, aquellos que después fueron a Estados Unidos. Nos preguntamos, ¿se han acabado las persecuciones? Sabemos que no, ¿verdad? El hermano Antonio no lo recuerda, ¿verdad? Nos trae esos casos de hermanos en diferentes países que por causa de su fe están sufriendo por el Señor. No se han acabado las persecuciones. ¿Por qué? Por causa de mí seréis llevados, ¿verdad?, ante tribunales y seréis juzgados y seréis perseguidos. Y eso eran las palabras del Señor. Lo extraño es que no haya, ¿verdad?, persecución. Quizás es porque la Iglesia no hace lo que debe de hacer. Si tú no le dices a nadie que eres cristiano ni das testimonio de tu fe, pues tan tranquilo. Si somos luz en medio de las tinieblas, ¿cómo molesta? ¿Cómo molesta la luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo molesta reprender el pecado, verdad? Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es lo que el Señor nos dice en su palabra. No se han acabado las persecuciones de cristianos, siguen habiendo persecuciones. Esta semana escuché de una familia que fue expulsada en México de su pueblo, echados de su pueblo, eran campesinos, echados de su pueblo por su fe en Jesús. No los quieren allí, fuera de aquí. Toda la familia fuera del pueblo. Hay alguna iglesia que los acogió y los llevó a algún lugar donde pudieron estar allí, estaban con abogados, bueno, todo el papeleo. Pero echados de su pueblo porque creían en Jesús.
Escuché el testimonio de un pastor en Uganda. Fue atacado con ácido. ¿Sabéis lo que hacen el ácido cuando tienen ácido en la cara, no? Pues de esa forma, no. La persecución de los cristianos no ha terminado. Pero vemos aquí, como dice también el apóstol Pedro, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque el Señor está por encima de todas las cosas. Y en toda circunstancia, aunque sea difícil, el Señor tiene sus propósitos. Y en su providencia está moviendo todas las cosas de una forma perfecta. Lo hizo en los días de Esteban, lo hizo con la primera persecución de la Iglesia y lo ha hecho a lo largo de la historia. El Señor sigue edificando su Iglesia, aunque muchos quieran asolarla y quieran derrumbarla y quieran destruirla y quieran aniquilarla, no pueden. El Señor continúa edificando su Iglesia. Y acabo con el último grupito de estos versículos, que son aquellos que no fueron esparcidos. Versículo 8:1. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vaya, parece que tendría que ser los primeros en llevar a la horca. Pues no. Ellos permanecieron en Jerusalén. Ellos no salieron huyendo. Parece ser que no fueron arrestados. Es muy posible que pensaran que era el lugar en donde, por el momento, debían de permanecer. Y es muy posible pensar que también hubieron otros creyentes que se quedaron junto con ellos, creyentes de los judíos, no de la línea helena o griega, sino de los hebreos. Hay un comentarista que dice, un grano de trigo había sido plantado en la tierra e inevitablemente daría mucho fruto. Los vientos de la aflicción estaban esparciendo las semillas del Evangelio a lugares distantes. ¿Y quién podría valorar la abundancia de la cosecha? Hermosa manera de poder verlo, ¿verdad? Aquel grano de trigo, el Señor Jesucristo, que fue muerto en la cruz. Es aquel grano de trigo que murió y llevaría mucho fruto. Y esos vientos de la aflicción iban repartiendo la semilla por lugares muy distantes. ¿Quién podría valorar la abundancia de la cosecha? Solo el Señor desde los cielos contempla la totalidad del cuadro y de su obra y cómo está llevando adelante su Iglesia a pesar de las persecuciones. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hombres piadosos. Esos tampoco salieron de Jerusalén. Si hubieran ido, no hubieran enterrado a Esteban. Hombres piadosos. Algunos dicen que posiblemente eran judíos piadosos. Otros dicen que lo más posible es que fueran creyentes. Además dice, por ley estaban obligados a dar sepultura a alguien que había sido así juzgado. Estaban obligados a dar sepultura, pero dice, hicieron gran llanto sobre él. Esto evidencia dolor. Esto evidencia realmente que lo tenían en estima y estaban totalmente de acuerdo con el mensaje que él defendió. Aquellos hombres arriesgaron sus propias vidas para dar sepultura a un valeroso guerrero de la fe. Demostraron no estar avergonzados de la fe que Esteban defendió, ni temerosos de sus verdugos. Y hermanos, nosotros somos parte de esa misma Iglesia. Somos parte de esa misma Iglesia. En ningún momento de la historia ha habido un paréntesis donde no ha habido Iglesia. Desde el día de Pentecostés empezó la Iglesia del Señor y seguimos ahí. Y nunca ha habido un paréntesis donde no hay Iglesia. Siempre el Señor ha tenido su Iglesia. En mayor o en menor medida, algunos escondidos en las montañas, buscando refugio en las montañas, en los lugares inaccesibles donde nadie se le ocurriría ir, se fueron a vivir a las montañas para vivir en paz, para huir de persecuciones. Y nosotros somos parte de la Iglesia del Señor y tenemos el mismo privilegio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Nosotros no tenemos persecución. Nosotros no tenemos muchos de los problemas y padecimientos que sufrieron nuestros hermanos. Nosotros estamos en una posición 100 veces mejor. Y quizás hacemos 100 veces menos. Debiéramos de dar más testimonio del Señor. Anunciar más ese mensaje de salvación en Cristo. No hay otra responsabilidad que la Iglesia tenga. El Señor es el que salva. El Señor es el que añade a la Iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros no vamos a convencer absolutamente
a nadie. Si el Señor no obra en el corazón, nosotros no podemos salvar a nadie, es el Señor el que salva. El Señor es el que abre el entendimiento, su Espíritu es el que trae convicción de pecado, y nuestra responsabilidad es solamente decir: ven al Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por tus pecados, quiere salvarte. Y ese mensaje de salvación que predicaron aquellos hermanos de aquella primera persecución es el mismo mensaje. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad en el día de hoy. Una iglesia perseguida en el mundo, pero una iglesia por la que Cristo dio su vida. Y en Efesios, y acabo citando estos dos versículos, en Efesios dice, en Efesios 5:25, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego también en el 5:29 dice: Cristo la sustenta y la cuida. No solamente la edifica, no solamente dio su vida por ella, sino que la sustenta y la cuida. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga a buscarla. Hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Mientras tanto, el Señor no desampara a su iglesia, ni aquí ni en ningún otro lado del mundo. Ni en situaciones muy buenas, ni en situaciones muy difíciles. Ni con persecución, ni en tiempos de prosperidad o de paz. El Señor sustenta y cuida a la iglesia día tras día. Pues damos gracias al Señor por estos testimonios que nos ha dejado de ese comienzo de la iglesia. Y ahora empezamos a ver cómo esa iglesia sale de Jerusalén y propagando por todas partes ese mensaje de salvación. 2000 años después, a no sé cuánto estamos, 3000, 4000 kilómetros de aquellas tierras, hemos oído el Evangelio de la gracia de Dios. Y en las partes más remotas del mundo, a miles y miles de kilómetros de la tierra de Palestina, el Evangelio sigue siendo anunciado. ¿Por qué? Porque la iglesia, donde quiera que va, debe de llevar ese mensaje glorioso del Evangelio, de la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga.